continuando con los árboles monocriterio, los árboles B. Los árboles B son una estructura de datos dinámica que están orientadas a manejo de grandes cantidades de datos. ¿Sí? Fueron inventadas por Bayer y McRae en 1971, de unos trabajadores de Boeing. Lo crearon esa estructura. La B no se sabe por qué es. No se sabe si es por B de Bayer, por B de Boeing o por qué. Fue el nombre que ellos le pusieron. ¿Cómo? Por balanceado. Puede ser por balanceado también. Bueno, son muy utilizados en sistemas de archivo, en disco y sistemas y índices de base de datos relacionados. A partir del árbol que ellos inventaron, después vienen muchas variaciones, que son las que se usan más que todo en los sistemas de archivos hoy en día. ¿Sí? La estructura y comportamiento es muy similar a los árboles binarios de búsqueda. ¿Sí? O sea, es una estructura arbórea, pero con la diferencia de que cada nodo, en vez de tener un elemento, pues va a tener más de un elemento, pero se mantiene igual la relación de orden. Okay. Entonces, un árbol B de orden T es un árbol que satisface que todas las nodas, todas las hojas están en el mismo nivel y contienen datos. ¿Sí? Es decir, es un árbol que está siempre balanceado, siempre todas las hojas van a estar en el mismo nivel. Todo nodo, a excepción de la raíz, debe tener al menos T menos un clave. Tenemos un ejemplo. Todo nodo puede tener como máximo 2T menos un clave. Y si el nodo tiene n claves, entonces va a tener n más un hijo. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, si tiene 3 claves, yo voy a tener aquí, ahí faltó uno. No, pero es que ese es el máximo. ¿Cómo? Es el máximo que puede tener. A eso hay dos definiciones. Lo que pasa es que ahí está la definición del máximo y la del mínimo. Cormen lo define como el mínimo. Pero hay unos autores que lo dicen por el máximo. Pero entonces, exacto, no, ahí faltaría uno. Si quieres pasa la definición que posee un nodo, entonces no tiene, que pusiste tiene, puede tener máximo n más uno. Por la otra definición. Eso. Sí. Ese es el máximo del puente. No es necesario. Hasta ahí llega. Aquí, ahí está un error, ahí le falta un hijo. Pero en realidad, por cada valor que yo tenga en el nodo, yo voy a tener un hijo que va a ir a la izquierda de ese nodo, un hijo que va a ir entre ese nodo y el siguiente, entre esa clave y el siguiente, y así sucesivamente. Y al final va a tener uno. Por eso es que aquí digo, si tengo n claves, voy a tener n más un hijo, porque va a tener uno que va a empezar al principio desde aquí y voy a tener uno que va a salir de aquí. O sea que el libro me comí un hijo ahí. Se comió un hijo. Sí, pero o sea, en realidad sería, si tengo el nodo, se puede decir mismo, sería 5, 9, 10. O sea, voy a tener a la izquierda del 5 voy a tener un hijo. 1, 2, 3, 4. Entre el 5 y 9 voy a tener otro hijo. 6, 7, 8. 6, 7 y 8. Entre 9 y 10 voy a tener un hijo. Ese fue el que te pongo. Sí, Pero entre 9 y 10 no hay. exacto. No hay números. No, Quita el 10 y pon 14. 14.
No, quita el 10 y pon 14. Quita el... Ah, Ah. ajá, 14, Entonces pon 10 y 11 ahí abajo. 10, 11. Y los mayores que 14. Cualquiera. 20, 25, por ejemplo. Exacto. Sí, entonces la estructura es arbórea, pero voy a tener, a diferencia de un árbol binario que tengo solamente, en cada nodo tengo una clave y dos hijos, izquierdo y hijo derecho, aquí voy a tener más de una clave y voy a tener, si tengo n claves, en este caso tengo 3 claves, voy a tener 4 hijos. ¿Por qué? Porque antes de la primera clave voy a empezar un hijo. En el medio de cada dos hijos, en el medio de cada dos claves va a haber un hijo. Y después de la última va a haber una clave. Fíjense que están completamente en orden, ¿sí? Tengo esta clave, la clave 5. A la izquierda de la clave 5 están todas las claves que son menores a 5. ¿Sí? Entre 5 y 9, tras de su hijo, están todas las claves que son mayores a 5 y menores a 9, serían 6, 7, 8. Entre 9 y 14 estarían las claves mayores que 9 y menores que 14, eso sería 10 y 11. Y mayores que 14 tendría 20 y 25. Sin embargo, esa figura que tiene no está mal, ¿eh? Ya va. ¿Esta de aquí? No, sí, pero... Ya va, siga. ¿Por qué? Siga porque es que eso depende de la implementación. Pasa que agarraste una figura de una implementación que no es esa. Que no es la original de Valle. No, porque si tengo aquí tres claves a uno, tengo que tener una para la izquierda, una entre estas dos, una entre estas dos y una después de esta. Pero según la definición de Valle, debe que Ajá. este no cumple con la definición, pero no está mal. Ok, la definición. Entonces, en el Cormen hay una demostración de estas cosas, es de la altura. En el mejor caso, la altura del árbol va a ser el logaritmo de 2t del número de claves que hay. Y en el peor caso va a ser el logaritmo de t. Está la demostración allí, no es tan complicado, pero... Entonces una implementación posible sería esta, donde tengo los nodos que voy a usar allá, voy a tener un n, valor n que me va a decir el número de claves que tengo en ese nodo, ¿sí? O sea, que tengo en cada instante. Por ejemplo, en aquel dibujo, los nodos, a pesar de que son de tamaño 4, pueden tener 4 claves. El n para la raíz sería 3, porque tiene 3 elementos en ese instante. Y para el último, por ejemplo, sería n2, porque tiene 2 elementos. ¿Sí? 20 y 25. Un apuntador t al padre, esto no es necesario, pero se usa para recorrer más fácil, regresarse más fácil desde un nodo hasta la raíz, superior. Y un arreglo K de claves, ¿sí? Donde voy a tener precisamente pues, las claves que tiene el nodo, y un arreglo de apuntadores, que son los apuntadores a los hijos. Si ven que aquí, si K en este caso vale 4, voy a tener 5 hijos, porque vemos que siempre hay uno más que el número de claves. Sí, también se puede implementar estaba leyendo si la cantidad de claves que puede tener no es muy grande, eso se puede implementar con una lista. O sea, en vez de sustituir el arreglo por una lista para hacer uso más eficiente de la memoria. También se le puede colocar una bandera que diga si el nodo es hoja o si el nodo no es hoja. En Cormen lo implementan así. Pero tampoco es necesario, porque uno puede saber si un nodo es
un nodo cualquiera es hoja si, pues, si tiene algún hijo, o sea, si no tiene ningún hijo. Muchas implementaciones las hacen así. Bueno, la búsqueda vimos que era básicamente como en un árbol binario de búsqueda normal, solamente que ahora voy a tener no solamente una comparación, sino voy a tener tantas comparaciones como elementos estén en el nodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí en este árbol voy a buscar el 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, empiezo desde el nodo raíz, entonces empiezo a preguntar, ¿es 4 menor que 5? Entonces comparo 4 menor que 5, sí, como es menor que 5, entonces yo sé que va a estar a la izquierda del 5, casi lo mismo que con un árbol binario de búsqueda. Entonces me vengo para acá, pregunto aquí, 4 menor que 1, bueno, en este caso ya llegué a las hojas, o sea, al saber que ya esta es una hoja, ya empiezo a buscar linealmente, ¿sí? Entonces empiezo, 4 igual a 1, no, es mayor, entonces continúo, 4 igual a 2, no, es mayor, 4 igual a 3, no, es mayor, 4 igual a 4, sí, entonces este sería el valor que yo estaría retornando, ¿sí? Si por ejemplo me voy a buscar 11, entonces comparo, empiezo desde la raíz con el primer elemento del nodo raíz. 11 menor que 5, si comparo 11 menor que 5, no, como no es menor ya sé que no está a la izquierda del 5. Comparo con el siguiente elemento, 11 menor que 9, no, entonces como no es menor que 9 ya sé que tampoco está a la izquierda de 9. Pues comparo, 11 es menor que 14, sí, como es menor que 14 entonces ya sé que va a estar en la rama que está entre 9 y 14. Entonces me vengo por aquí, pregunto aquí, 11 menor que 10, bueno, ya ahí nuevamente estoy en las hojas y ahí la búsqueda es lineal, entonces no es mayor, 11 es igual a sí, entonces retornaría no. Básicamente lo mismo que en un árbol binario de búsqueda, pero ahora tengo que realizar más comparaciones porque el nodo tiene más elementos. Sí, entonces ahí lo que haría, bueno, inicializo un contador en 1. Es una función claves de x que, si vamos a la implementación, la función claves de x me dice el número de claves que tiene actualmente el nodo. Entonces sería simplemente una función o1 que retorne el valor de n. ¿Sí? Entonces, pregunto, mientras me voy a ir desplazando por cada nodo, ¿sí? Entonces inicializo desde la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Inicializo en la posición 1 y voy a ir avanzando hasta que encuentre una clave que sea mayor. ¿Sí? Entonces eso es lo que hago aquí. Mientras i sea menor que el número de claves que tiene el nodo y la clave que estoy buscando sea mayor que la clave que está en el nodo x, o sea en el nodo raíz, en la posición i, voy avanzando. ¿Sí? Mientras la clave que tengo sea mayor, voy avanzando. Y mientras no se me terminen los elementos que tengo para comparar. Entonces voy avanzando. Una vez que salga de este bucle, sí, voy a estar parado y voy a estar parado en la clave que tiene un número mayor que x, ¿sí? Mayor que el que ando buscando. ¿Sí? Entonces, si y es menor o igual que las claves, ¿sí? O sea, ahí está en una posición válida de las claves, en este caso sería 1, 2 o 3, y k es igual a la clave que está en esa posición, pues retorno ese nodo, porque ese es el nodo que contiene la clave. ¿Sí? Entonces si no retorno por aquí, entonces veo si el nodo es hoja, quiere decir que estoy buscando, por ejemplo, en este caso estaría buscando 13. Sí, busqué 13. 13 menor que 5, no. 13 menor que 9, no. 13 menor que 14, sí. Entonces me voy a ir por esta rama.
Estoy aquí, entonces si digo, aquí está el 13, no, aquí está el 13, no. Como ya no tengo más nada, en ese caso tengo que retornar nulo. ¿Por qué? Porque el elemento no está dentro de la estructura. Entonces, eso es lo que ese sí que está aquí. ¿Sí? Si el nodo es hoja y no lo encontré, pues retorno nulo, que no está dentro de la estructura. ¿Sí? Si el nodo no es hoja, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que bajar un nivel más. Entonces, ¿qué hago? Me voy por el hijo que contiene la clave menor y recursivamente invoco la misma función ahora sobre ese nodo más pequeño. Esa sería la búsqueda. Para la inserción, para hacer las inserciones y las eliminaciones hay que tener en cuenta que los nodos, o sea, que cada nodo debe cumplir la condición del árbol B. Es decir, que no puede ser que después de que haga una inserción, una eliminación, o sea, suponga que aquí en vez de tener, bueno, 25, 28 y 30, entonces supongo que voy a insertar el 29. El 29 debe ir aquí entre estos dos, pero ¿qué pasa? Que el nodo ya está lleno. ¿Sí? Como este nodo ya está lleno, yo tengo que aplicar en este caso una operación que se llama split, no sé cómo, partir será, o dividir en español, que es dividir ese nodo, en dos, de manera tal de que le abra espacio al nuevo elemento que voy a insertar. ¿Sí? Entonces la operación split es muy sencilla. Tengo este nodo, el nodo padre, y este nodo ya lo tengo lleno, ¿sí? Que sería ese caso. Tengo el nodo lleno y aquí voy a insertar algo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí toca insertar el 10 en este nodo, ¿sí? Porque es menor que 11. Pero el nodo está lleno, entonces tengo que partirlo. ¿Sí? Ahí simplemente lo que se hace es que se divide el nodo en dos, y el elemento, la mediana del conjunto de datos, pasa al nodo padre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa la mediana? Pues porque es el que divide el conjunto exactamente en dos grupos iguales. ¿Sí? Entonces ahí estaría quedando, tendría 5 nodos, el nodo del medio pasa al nodo padre, entonces me quedan 2 nodos, cada uno, en este caso con 2 elementos. ¿Sí? Me queda espacio para meter el nodo que quiero insertar. ¿Sí? Esa sería la operación split. Entonces eso lo hago cuando voy a insertar, lo uso cuando voy a insertar un nodo, cuando voy a insertar una clave en un nodo que está lleno, que ya no le caben más claves. Bueno, esta es la implementación, la especificación bien. Lo que hago es eso, creo un nodo, no hoja, es una función que nuevamente que le pone un valor booleano, por la implementación le pone el valor booleano al nodo, que es no. Nuevamente eso depende de la implementación. Si uno no lo implementa con un valor booleano, pues no hace esa operación y ya. ¿Sí? Entonces lo que hace es que si el nodo original, este nodo era hoja, entonces el nuevo nodo que voy a crear también va a ser hoja. ¿Sí? O sea, si este no tenía hijo, pues este tampoco va a tener ningún hijo. Eso sería eso. El número de claves que va a tener Z me va a quedar en T-1. Aquí T es igual a 3. Entonces me queda cada árbol, voy a tener aquí 2T-1. Sería 5 claves. Entonces cuando le quite una me va a quedar T-1, porque pasa 1 al nodo padre. Recibe el número de claves. Entonces lo que hago es pasar al nuevo nodo Z las claves que están de la segunda mitad, o sea, desde el nodo medio hacia la derecha. Esas son las que va a pasar para el nuevo nodo Z que acabo de crear. Paso para el nodo Z. Si el nodo no era hoja,
este caso sí era hoja, pero si no es hoja, yo aparte de pasar las claves, yo tengo que pasarle los hijos que estaban aquí, los hijos que estaban entre esos valores. Entonces lo que hago en este segundo for, si no es hoja, entonces le paso sus hijos. Y luego lo que hago es para clave. La clave del medio la hago aquí. Sí. Repito para J, hijo de X, hijo de Y. Actualiza el número de claves en el nodo viejo, en el Y. Exacto, actualizo el número de claves. El número de claves que me va a quedar aquí. Exacto. Y subo este nodo. Eso es lo que hago aquí. Corro en el nodo padre, corro los valores que tenía a la derecha, todos uno a la derecha, para hacerle espacio al nodo que va a subir. ¿Cómo? A la derecha. Eso sería aquí. Desplazo todos los hijos del nodo padre a la derecha. Hijo de y más 1, eso sería de x en z. Ah, bueno. Pongo el apuntador acá, el nodo nuevo. Corro para cosas de plata ahí. Ah, bueno, estos eran los hijos. Aquí ahí corro los hijos y después corro las claves. Puedo hacerlo, puedo intercambiar. Aquí primero puse las claves y después le puse los hijos. Y aquí primero pasé los hijos y después las claves. Y luego pongo en la posición I la clave que va a subir, y sería la N. Y le aumento el número de claves que tenía el nodo padre. Entonces, para la inserción, a ver, aquí un ejemplo de cómo se hace la inserción, ¿sí? Tengo el grado del árbol sería t igual a 2, por ejemplo, y entonces en cada nodo tendría entre 1 y 3 claves y entre 2 y 4 hijos. Es un tipo especial de árbol que se llama 2, 3, 4. Sí, porque puede tener desde 2 hasta 4 hijos. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, al principio pues tengo el árbol completamente vacío y voy a insertar 11. Y simplemente tengo la raíz, que está vacía. En ese caso, pues nada, inserto el 11 de primero. Tal cual. Entonces después voy a insertar 20. Si como todavía aquí tengo espacio, pues nada, ubico la posición en la que le correspondería, que sería a la derecha del 11, y queda allí. Después voy a insertar 15. Todavía hay espacio en el árbol para un nodo más, ¿sí? Porque vamos que tenía entre 1 y 3 claves, y si tiene máximo de 3 claves, pues va a tener máximo 4 hijos, ¿no? Entonces, inserté el 20, entonces ahora voy a insertar 15. Todavía me queda una posición disponible en el nodo, y entonces lo ubico en la posición que le toca, ¿sí? Y sería 11, quedaría entre el 11 y el 20. Entonces lo que hago es correr el 20 a la derecha para abrir el espacio y meter el 15 allí, y así quedaría. Ese es el 15. Entonces después voy a insertar 8. Cuando voy a insertar 8 veo que el nodo está lleno. Como el nodo está lleno, tengo que hacer un split. Tengo que picar el nodo en 2 para que tenga espacio para meter el 8. ¿Sí? Entonces, primero que hago, creo un nuevo, como el nodo era el nodo raíz, ¿sí? Ahora voy a dividir en dos nodos. Tengo que tener un nivel superior, ¿sí? Que sería el de la raíz. Voy a dar un dedo de una sola raíz. Se crea una nueva raíz, un nuevo nodo, se va a hacer la raíz. Después tengo el nuevo nodo, creo el espacio para el nodo que voy a picar con donde voy a dividir las claves con pasaría al nuevo nodo raíz
el elemento del medio, del nodo que voy a picar, ¿sí? Una vez que piso el resto de los nodos, en este caso uno solo, el resto de las claves, perdón, en este caso una, para el nodo derecho, y enlazo el apuntador, ¿sí? Enlazo el apuntador y paso la mitad. Entonces cada uno me quedó con espacio para meter el nodo. Entonces ahora sí, después que ya lo piqué, ya tengo espacio, ahora sí inserto el 8 en la posición que le corresponde. Entonces que sería a la izquierda del 11. Como tiene espacio, pues simplemente lo pongo allí. ¿Sí? Bueno, después me insertaron 10, es sencillo, 10 menor que 15, entonces va para el eje izquierdo. Como aquí todavía tengo espacio, pues lo ubico en la posición que le corresponde. ¿Cómo hago? Desplazo el 11 para acá y meto el 10 en el medio de los dos. Después voy a insertar 14. Vengo para acá, comparo 14 es menor que 15, sí, entonces viene para la rama izquierda. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente el nodo está lleno. Como el nodo está lleno, no hay espacio para meterlo, tengo que dividirlo en dos, hacerle hueco. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Bueno, lo primero que hago es, como ahora ya este no es el nodo raíz, sino que hay otro nodo raíz que tiene otro hijo asociado, entonces lo que hago es que como yo sé que de aquí va a subir un nodo hacia arriba, yo desplazo el nodo que tenía con sus hijos a la derecha, ¿sí? Para hacerle el espacio al nodo que va a subir, a la clave que va a subir. ¿Sí? Aquí va a subir una clave, entonces, ¿cuál clave va a subir? Pues la del medio, para poder dividir el conjunto de datos en dos. ¿Sí? Entonces, le creo espacio al nodo nuevo, subí el 10, que es el que me divide los elementos de este nodo en dos, enlazo el nodo y ahora paso la mitad de los elementos, la mitad derecha, hacia el nodo que acabo de crear. En este caso un solo elemento, lo paso para acá. Entonces como ya dividí, ahora ya tengo espacio, ahora sí puedo insertar el 14 en el nodo, ¿sí? Entonces iría a la derecha de 11. Entonces tiene espacio y ahí quedaría 14. Ese sería el algoritmo de inserción. Entonces voy bajando hacia la raíz y voy picando en el caso de que necesite hacerle espacio al nodo nuevo. En la implementación original, la de Valle, yo primero llegaba hasta la raíz, igual que en un árbol que yo me iba hasta la raíz, hasta las hojas, y lo insertaba en la posición que correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Que si de una vez que estaba en la hoja, veía que el nodo estaba lleno, o sea, ahí tenía que picar. ¿Sí? Entonces picaba en la raíz y subía el elemento. Pero ¿qué pasa? Que cuando el elemento subía, puede ser que el padre de eso también estuviera lleno. Entonces tenía que picar el padre y así sucesivamente hasta la raíz. Entonces, para no bajar y después volver a subir, Formen lo que hace es que una vez que va bajando, o sea, voy buscando el camino de la raíz y a medida que voy bajando, si veo que un nodo está lleno, un nodo del camino está lleno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que si el hijo de él va a estar lleno, entonces puede que me tenga que regresar. Entonces, nada, en vez de bajar y después subir, si me encuentro que el nodo está lleno, a medida que voy bajando, lo pico de una vez. Y así voy picando y no tengo que regresar. Un poquito distinto como lo implementaron originalmente Valle y McCray, como está ahí en el core. Bueno, esta implementación es la del core. Primero lo que hace es ver si el nodo raíz del árbol está lleno. Si está lleno, pues sí, lo pico de una vez, pico la raíz de una vez. ¿Sí? Entonces he usado dos procedimientos. Este es el procedimiento básico. Entonces veo si el árbol está lleno, creo el nuevo nodo, sería que va a ser la raíz del árbol. Como el nodo es en falso, creo una hoja, va a ser la raíz, y pico. Y ahora sí, invoco a una función insertar 2 que asume que el nodo en el que voy a insertar no está lleno. Sí, inserción sencilla.
Bueno, y si el nodo no está lleno, pues invoco a esa otra función que asume, sería una segunda función que asume que el nodo no está lleno, o sea que todavía tiene espacio. ¿Qué es? Sería esto. Sí, voy a insertar una clave en un nodo que no está lleno. Sería ese caso, ¿no? Entonces, lo que hago es, como dice que tengo espacio, yo corro las claves hacia la derecha, corro las claves hacia la derecha para abrirle espacio a la clave que voy a meter, ¿sí? Una vez que ubico la posición, meto en el medio la clave nueva. Sí, eso es lo que hago aquí. Veo dónde lo voy a meter. Ubico la posición en la que lo voy a meter y a la vez voy desplazando. Y nada, pues lo meto. Eso es si el nodo es hoja. Porque si el nodo no es hoja, es decir, es un nodo interno, yo probablemente tenga que buscar, o sea, estoy. A ver si no, aquí tampoco. Sí, tendría que ir a otro nivel. Bueno. Sí, porque como en un árbol binario de búsqueda normal, que si tienes más de un nivel, o sea, yo ubico un nodo en el que probablemente vaya, pero si ese nodo tiene hijos, yo tengo que seguir los hijos hasta llegar hasta las hojas, porque voy a insertar siempre en las hojas. Eso es lo que hago aquí. Entonces, si el nodo no es hoja, entonces igual voy a ubicar la posición del posible hijo, o sea, la posición del hijo en el cual debería ir la clave, ¿sí? Si por ejemplo allá en aquel dibujo yo voy a insertar el 13, ¿sí? Entonces lo primero que hago es ver en cuál de los hijos le tocaría ir. No es hoja, ¿sí? Entonces yo veo 13 menor que 5, no, 13 menor que 9, no, 13 menor que 14, sí. Entonces como es menor que 13, ya yo sé que va a ir por este hijo. Entonces le aplico exactamente el mismo algoritmo, pero ahora a ese hijo. Entonces sería el caso contrario. Ubico la posición I del hijo en el cual voy a insertar, y entonces veo, nuevamente, puede ser que la raíz no esté llena, pero puede ser que el hijo en el que le corresponda ir sí esté lleno. En el caso de que esté lleno, tendría yo que picar ese hijo. Pueden insertar. Entonces lo que hago aquí, invoco a un split, pico el nodo y luego vuelvo a invocar recursivamente a la función de insertar. A esta misma, ¿por qué? Porque como ya yo piqué, ya yo sé que ese nodo tiene espacio, donde voy a insertar tiene espacio suficiente para meter la nueva clave. Esa sería la inserción. La eliminación es más complicado. Así como en la inserción yo tenía que ver si el nodo estaba lleno, tenía que picarlo en dos para poder hacer espacio. Entonces, en la eliminación tengo que hacer es lo contrario. Si en el nodo me van a quedar muy poquitas claves, entonces yo tengo que mezclarlo. Sería lo contrario al split. El split dividido aquí 1 si me van a quedar muy poquitas claves una vez que elimine el nodo, ¿no? O sea, hay varios casos. Primer caso, bueno, tengo este árbol, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a hacer unas eliminaciones aquí. Entonces, en primer lugar, eliminar 6. Me piden eliminar la clave 6. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder eliminar, pues es buscarlo, ¿no? Entonces, comparo. 6 es menor que 18, sí. Como es menor que 18, está a su izquierda. Me vengo para acá y empiezo a comparar linealmente con cada uno de estos. 6 menor que 3, no. Como 6 no es menor que 3, ya sé que no va por esta rama.
6 es menor que 8, sí. Como 6 es menor que 8, entonces yo sé que está en la rama que va en el hijo que está entre 3 y 8. Entonces me vengo por aquí. Como es un nodo hoja, entonces busco linealmente. Está el 4 igual a 6, no. 5 igual a 6, no. 6 igual a 6, sí. Entonces 6 es el nodo que quiero eliminar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que 6 es una... la clave que quiero eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Que el nodo donde está el 6, donde está la clave 6, es un nodo hoja. Y además tiene suficientes elementos, es decir, no se va a quedar, si yo lo elimino directamente, el árbol no va a perder la condición de árbol B, porque todavía tengo suficientes claves aquí. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso más sencillo. Simplemente lo elimino y el árbol continúa siendo un árbol B. El caso más sencillo. O sea, ahora vamos a eliminar el 15. Nuevamente, lo primero que hago es ubicar. ¿Sí? Entonces, 15 menor que 18, sí. Así que me vengo por la rama izquierda. Comparo ahora linealmente con cada uno de estos. 15 menor que 3, no. Ya sé que no está por aquí. 15 es menor que 8, no. Ya sé que no está por aquí. 15 es menor que 5, no. Pero 15 es igual a 5. Entonces, este es el nodo que quiero eliminar. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que ahora ya no es un nodo hoja. ¿Sí? Entonces, igual que en los árboles binarios de búsqueda, tengo que tener cuidado porque no puedo perder los apuntadores ni puedo perder la condición de árbol B. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que aquí yo veo que entre los dos nodos hay un nodo que tiene suficientes claves de manera tal de que si yo eliminara una de sus claves, el árbol sigue teniendo la condición de árbol B. Entonces, en este caso, lo que hago es que ubico el predecesor de la clave que quiero eliminar. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el predecesor? Pues es el hijo mayor de la rama izquierda de la clave que quiero eliminar. ¿Sí? El predecesor es el mayor número que está en el árbol, pero que sea menor que él. ¿Sí? Entonces sería entonces esta clave la pasaría para acá y podría eliminar como en el caso anterior. Eliminaría el nodo como en el caso anterior. Lo elimino. Y el árbol no perdió la condición de árbol B. Sí, ese es un caso. Entonces ahora voy a eliminar el 8. ¿Sí? Entonces, bueno, comparo de nuevo. 8 con 18. Este es menor. Entonces, comparo linealmente y encuentro que está aquí. Pero ¿qué pasa? Que ahora los nodos, si yo tratara de hacer lo mismo, de intercambiarlo por el predecesor o por el sucesor, uno de los hijos, los dos tienen solamente dos claves, entonces uno de los hijos me quedaría con una sola clave. Entonces eso estaría violando la condición de árbol B. ¿Sí? Entonces ya no puedo hacer eso. En este caso, que ya tengo muy poquitas claves, es el caso en el que tengo que mezclar los dos nodos. Aquí mezclaría los dos nodos en uno solo que estaría completo. Un solo nodo que estaría completo. ¿Sí? Entonces, está como rápido aquí. Entonces, 8 es el nodo que voy a eliminar. ¿Sí? La clave que voy a eliminar. Sí, entonces lo que hago es unirlos en el espacio que me sobra. Aquí no por el tamaño de los nodos no dibujé completo, por aquí tendría, o sea, no es que es de tamaño 2, sino que es de tamaño 5, pero solamente estoy ocupando ahorita dos posiciones, ¿no? Entonces, estos dos nodos, estas dos claves, las metería en las posiciones vacías de este nodo, ¿sí? Desaparecería por tanto esto, o sea, libero la memoria que está usando este nodo, y 8, que es el que voy a eliminar, pues lo desaparezco, sobreescribiéndolo con
me traigo, antes cuando yo picaba me llevaba a la derecha los nodos los noditos y le hacía espacio. Entonces ahora como tengo un espacio y lo que tengo que traerlo acá, entonces lo que hago es eso, el 12 lo paso para acá junto con su hijo. ¿Sí? Entonces aquí está el nodo que uní, fíjense, 4, 5, 9, 10. 4, 5, 9, 10. El 8 desapareció, lo sustituí por 12, que me lo traje con su hijo. ¿Sí? Y bueno, sí, en ese caso entonces seguiría cumpliendo la condición de árbol. Entonces ahora vamos a eliminar el 4. ¿Sí? Entonces nuevamente comparo 4 menor que 18, me vengo por la rama izquierda. Comparo 4 menor que 3, no, está a la derecha, 4 menor que 12, sí. Y comparo nuevamente 4, entonces aquí está. Entonces voy a eliminar el 4. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que si cuando yo elimino el 4, o sea, por lo mismo de que cuando yo picaba, cuando yo insertaba, yo iba picando los nodos a medida que iban a la raíz para no revisarlo. Igual aquí cuando voy a eliminar, voy uniendo para no después tener que llegar a la raíz y regresar uniendo y hacer doble trabajo, doble camino. Entonces aquí igual, si en el camino a la raíz yo veo que estos dos nodos, y en el camino a la raíz veo que estos dos nodos yo los puedo unir. ¿Por qué? Porque todos los nodos que están aquí caben aquí, en los espacios vacíos de esta. Entonces yo los uno por si acaso después tendré que unir para arriba. Sí, entonces eso es lo que hago aquí. Uno de esos dos nodos, ¿cómo los uno? Bueno, el nodo que era raíz, la clave que está en el nodo raíz, se mezcla junto con los dos nodos en un único nodo. Entonces todo lo demás queda igual. Los nodos hoja no se modifican, solamente modifica el de arriba. O sea, sería 3, 12, como están en orden, sería 3, 12, 18, 24, 27. ¿Sí? Ok, entonces unir. La operación ahí no era necesaria en ese momento, pero la hice para no tener que devolver. Entonces, ok, ahora entonces voy a eliminar el 4. Como voy a eliminar el 4, si yo lo saco de aquí, es una hoja, no pierde la condición de árbol B, entonces simplemente lo puedo eliminar como en el caso número 1, en el primer caso. Lo eliminé. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar eliminar el 2, nuevamente comparo, 2 menor que 3, sí, me vengo por la rama izquierda y ubico que el 2, este es el nodo que quiero eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo elimino de aquí directamente, este hijo me va a quedar con un solo nodo, entonces estaría violando la propiedad de árbol B. O sea, aquí tengo que mezclar, en este caso tendría que mezclar. ¿Sí? Entonces, pero veo que a la derecha de este nodo tengo un nodo que tiene suficientes claves, tal que si yo le quito una, sigue cumpliendo la condición de árbol B. Entonces aquí lo que hago es como una especie de rotación, ¿no? Como una rotación. No, porque Pues sí, está, no físicamente físicamente estoy rotando, estoy cambiando claves. Entonces, al 2 es que quiero eliminar. Entonces me di cuenta que tengo al lado un hermanito que tiene suficientes claves tal que si le quito una, él no tiene problema. Entonces, hago un intercambio de las claves, tengo 22 que voy a eliminar, bajo hasta el nodo que voy a eliminar la clave de su padre y subo para el padre la clave del hermanito. ¿Sí? Subiría el 5 y entonces ahora sí podría eliminar el 5 sin ningún problema. Primer caso, el caso básico, lo elimino y me quedaría el alumnado.
son varios casos. Si el nodo es una hoja y tiene suficientes claves, tal que si la elimino, él sigue cumpliendo la condición de binario de búsqueda. Tengo este caso donde voy a eliminar una clave que está en una hoja, pero que si yo la elimino, entonces pierdo la condición de binario de búsqueda. Entonces tengo un hermano que le puedo quitar una clave, la traigo, y ni él ni yo perdemos la condición de binario de búsqueda. Entonces sería este caso. Y él, ¿cómo? De binario de búsqueda. De árbol B. De árbol B. Y el otro, el caso anterior, el del 4, no. El del 8, en el cual mezclo los nodos, eliminando uno, mezclo los nodos porque ambos tienen el mínimo número de claves posible. Entonces los puedo mezclar sin exceder el número de claves en el nodo y me sigue cumpliendo la condición de árbol B. Son varios pasos. Yo hice más o menos la implementación aquí y la especificación, pero está bastante largo. La eliminación es muy larga. Sí, son muchos casos, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Pero es esta sería la básica. Si el nodo es hoja, lo elimino como una hoja. ¿Sí? Si el nodo no es hoja, quiere decir que es un nodo interno. Entonces ubico la posición en la que se encuentra, si se encuentra. ¿Sí? Si encuentra en ese nodo, quiere decir que está en ese nodo interno. Entonces ahí tengo los dos de los casos anteriores. Si ubico el hijo izquierdo, veo el hijo izquierdo de Y. Si yo al hijo izquierdo de Y le puedo quitar una clave y se sigue cumpliendo la condición de binario de búsqueda, sería sí. Entonces hago eso, hago el swapping, le paso la clave, y puedo eliminar esa segunda clave. Fíjense que en el dibujo aquí, en este caso, cuando yo iba a eliminar el 2, hacía lo del swapping, el 3 bajaba para acá, el 5 subía, entonces yo eliminaba, era el 5, ya el 2 ya en este momento no estaba, entonces yo voy a eliminar esa clave, la clave 5, entonces esa sería ubico esa clave, sería el máximo, hago el cambio y entonces elimino del hijo donde está la clave, esa clave, y sé que va a caer en el caso 1, en el caso base. Si no, o sea, mi hijo izquierdo tiene muy poquitos nodos, si le quito uno pierdo la condición de búsqueda, reviso el derecho. Si el derecho, exactamente lo mismo, si el derecho tiene suficientes claves, tal que si le quito una no pierdo la condición, hago lo mismo, se la quito a él, la subo, la bajo, y después elimino la clave de él. Sí, ok, entonces si el hijo izquierdo no tiene muy poquitas claves, el hijo derecho también tiene muy poquitas claves, entonces quiere decir que estoy en el caso, en este caso, a este no le puedo quitar, a este no le puedo quitar, entonces lo que hago es la mezcla. Sería lo que aquí mezclo los dos elementos, ¿sí? Y elimino la clave. Mezclaría los dos nodos en uno solo y eliminaría la clave. Entonces, eso fue si lo encontré en ese nodo. Entonces, si encontré la clave en ese nodo, hago esto. Si no lo encontré, quiere decir que tengo que seguir bajando en el árbol. ¿Por qué? Porque no estaba allí, puede ser que esté en uno de sus hijos, si tiene, ¿no? Entonces ese sería el si no. Entonces aquí aplico la búsqueda y lo que hago es ubicar
el hijo que posiblemente tenga la clave, ¿sí? De acuerdo a la condición de menor o igual. Ubico el posible hijo, el hijo que tiene posiblemente la clave. Entonces, ahí veo si. Ajá. Directo. Ajá, entonces agarro ese hijo y veo cuántas claves tiene. Ese sería. ¿Acaso? Sí, lo que pasa es que ahí decides, o sea, tú tienes de un lado el caso en que buscas el predecesor, pero el algoritmo está considerando cuando hay predecesor o cuando hay sucesor. Sí. Lo primero que considero, primero busco el predecesor. Si tengo predecesor, entonces me voy por ahí. Si no, busco un sucesor. Si no, busco el sucesor, que sería a la derecha. ¿Sí? El predecesor y sucesor igualito como un árbol binario de búsqueda. El predecesor es el mayor de los menores a la clave y el sucesor es el menor de los mayores. Sería el caso en que estaría cambiando. Este es, creo que el primero. Exacto. Ahí eliminas 15. 15, ajá. Ese es. Sería por el predecesor. ¿Qué hizo? Buscó el predecesor. Ahí ganó el predecesor porque el hermano tiene 3 dios y el hermano tiene 2 nada más. Por aquí sí, por ejemplo, en vez de ser ese, hubiese sido así. Tengo Tengo 3, 8 y 15. Aquí tengo 1 y 2. Por aquí tengo 4 y 5. Por aquí tengo. Entonces, si ahí, por ejemplo, tuviese 9, 10, y entonces a la derecha tuviese 16, 17 y 18. No, 18 no puede. Bueno, 17.5. Tengo 17.5 aquí. Sí, entonces yo quiero eliminar el 15. Entonces, ¿qué pasa? Buscaba el predecesor, pero ¿qué pasa? Que si yo a este no le quito una clave, él me va a quedar con 1. Entonces no cumple la condición de binario de búsqueda, entonces no puedo hacerlo como lo estaba haciendo aquí. Yo tenía 3, he quitado 1 y me quedaba con 2 bien. Pero en este caso no puedo hacerlo aquí, entonces ubico, en vez del predecesor, ubico el sucesor. Entonces, pero y en este caso, pues sí, porque tengo 3 nodos, puedo quitarle 1, el sucesor de 15 sería 16. Puedo quitarle 1 y él va a seguir cumpliendo la condición de binario de búsqueda. Entonces haría más o menos lo mismo que en este caso, pero con este nodo. Y ese sería el último caso. ¿Cómo? Bastante de situaciones. Sí, tiene muchas situaciones. Entonces, Bueno, el árbol binario de búsqueda también tiene ¿cuántos casos? 3. Eliminación de OMA, eliminación de no más a la izquierda, no más a la derecha, y cuando es la raíz que es el que hacemos eso. El predecesor o el sucesor, y entonces hacemos swapping de claves y después eliminamos la otra, que ya sería el caso. que es el peor caso. 4 casos. En el binario de búsqueda normal. Aquí, claro, lo que pasa es que es un árbol B. Normalmente es el pero bueno, ese particularmente no, o sea, es bueno, pero hay uno mejor. Pero ya tenía. No, ya. Entonces sería el caso. Entonces busco primero por el hijo izquierdo, y hago el intercambio, busco por el hijo derecho. Si no, hago la mezcla, un algoritmo de mezcla.
y invoco recursivamente al eliminar, pero ahora sobre el hijo. ¿Ves? Encontré dónde iba a eliminar, tiene los nodos suficientes, entonces invoco el algoritmo sobre ese hijo. Ahora, estas son las funciones que yo estoy usando aquí, que si el máximo, estas son sencillas. O sea, tengo un nodo X, ¿cuál es el máximo? Pues es el que está más a la derecha de todo, ¿sí? O sea, lo que hago mientras no llegue un nodo hoja, lo que hago es que ubico el último de sus hijos, que está en la posición N, y después le aplico el mismo a él, y voy buscando hasta que llegue a la derecha. Lo mismo con el mío, por la izquierda. Ubicar la posición. O sea, estos son los algoritmos base que estoy usando aquí. Bueno, estos son los costos de cada una de las operaciones. La creación no la mostré, pero eso es muy sencilla, es simplemente apartarle la memoria del nodo raíz y bueno, los costos de todo. La búsqueda es logarítmica en base T. Ahí tiene una ventaja con respecto a los binarios de búsqueda, por ejemplo, porque el binario de búsqueda es base 2 si el árbol está balanceado, además. O sea, en cambio que si el número T es grande, o sea, si el grado del árbol B es grande, o sea, puede tener, cada nodo puede tener más claves, entonces va a ser logaritmo base T. Si T es 10, entonces el logaritmo base 10 es mucho mejor, bueno, considerablemente mejor que el logaritmo base 2. Entonces las búsquedas son más rápidas que en los árboles binarios de búsqueda normal, ¿no? Además esa es una de las razones por las que lo uso mucho para manejar datos en los que la cantidad es muy grande, entonces se desborda de memoria principal. O sea, no puedo tenerlos todos en memoria principal, sino que tengo una pequeña parte de memoria principal y lo demás lo tengo en disco. Entonces, como el acceso al disco es muy costoso, o sea, es muy lento con respecto al acceso a la memoria principal, entonces este tiempo hace que si yo tengo que acceder al disco, tengo que acceder menos veces las que tendría que acceder si fuera un árbol de búsqueda normal. Estaré accediendo menos veces. Bueno, entonces algunas variaciones de los árboles B serían árboles 2-3. Es el árbol B más sencillo que hay. Solamente se llama 2-3 porque cada nodo puede tener o 2 o 3 hijos, ¿sí? Y bueno, puede tener una o dos claves, ¿sí? Árboles B más, una variante de los árboles B en la que los datos se almacenan solamente en los nodos hoja. Es decir, en la estructura de árbol, yo lo que tengo en los nodos internos, el nodo raíz, son solamente índices, pero los datos como tal están siempre en el nivel de las hojas. Y como sabemos que por las condiciones de árboles B, todas las hojas están al mismo nivel, pues es como si tuviese una lista. Y de hecho eso es más o menos lo que se hace, ¿sí? Yo tengo mi árbol B tal cual como los otros, pero aquí tengo son los índices y los datos como tal son en el último nivel, el nivel de las hojas. Entonces lo que se hace es, se acostumbra a enlazar los nodos hoja y eso va a hacer que el recorrido sea más rápido. Puede recorrer todos los datos a través de los punteros sin necesidad de subir o bajar por las raíces del árbol. Se usa mucho en casi todos los sistemas de base de datos. Usan Postgre, Oracle, Cypress, todos usan
árboles B. B más. Otra variación de los árboles B son los árboles B asterisco. Es un árbol B, ¿sí? La misma estructura, pero todos los nodos ahora deben estar 2/3 llenos. Aquí en los B normalitos tenía que estar como mínimo la mitad lleno, ¿sí? Dice, cuando hacemos el split siempre nos quedaba, tenemos el nodo lleno, pues, si teníamos máximo para tener 4 claves, entonces el split tenía 2 y 2, aplicaba 2 aquí, 2 aquí, entonces siempre eso es el mínimo que puedo tener en el árbol de la mitad. ¿Sí? En este tipo de árbol B asterisco, en vez de tener la mitad lleno, voy a tener 2/3 de cada nodo lleno. Pues eso hace que tenga que hacer menos split, menos merge, menos mezclas y menos divisiones, lo que hace un poquito más ligera la eliminación y la inserción, ¿sí? Se usan en sistemas de archivos Razer, HFS, eso es de Linux. Y ahora entonces el split, yo en vez de pasar siempre los elementos, en vez de picar siempre, yo lo que hago es que cuando el nodo está lleno, le paso, se me llena este nodo, quiero insertar, y lo que hago es que le paso uno de mis elementos al hermanito que tenga espacio, ¿sí? En vez de picar de una vez. Si en el árbol B básico, el nodo está lleno, ¡pam! Pico. O sea, eso tiene un costo computacional. Aquí no, el nodo está lleno, entonces agarro, le paso una clave al hermano que tenga espacio. Entonces solamente hago el split cuando los dos están llenos. Pero, ¿cómo hago? En vez de hacerle el split a los dos nodos y tener 4, entonces hago un split intermedio. Entonces en vez de los dos nodos los convierto en 3. Eso es lo que va a decir que esté 2/3 en lleno. Igual cuando voy a mezclar, ¿sí? En vez de mezclar cuando los dos nodos, voy a mezclar, tengo dos nodos que tienen la mitad, los mezclo, en el árbol básico, aquí no, aquí cuando los tres nodos hermanitos estén vacíos, ahí es cuando mezclo y los mezclo en 2. Eso es lo que garantiza que estén siempre 2/3 llenos. Y aquí. ¿Qué les pareció? Muy buena la explicación. Sí, se entiende psicológico. La animación se ve bien. Sí, y los árboles H se los debe. Y ayer fue que le di el artículo y el artículo no está bien claro. Los árboles H yo los puse en el programa porque me pareció que era interesante tenerlos como una mejora, como una implementación que usa Linux en sus dos versiones, versión 3 y 4 del sistema operativo, pero realmente no aparece libre, no se consigue ningún artículo donde habla de cómo se hizo. A pesar de que la única parte donde lo encontramos fue en Wikipedia, no dice mucho. Y el artículo, cuando yo hice la búsqueda en ACM con ese término, H-tree, me recuperó solamente 3 artículos de la base de la biblioteca de la ACM. Y el primero fue el que yo le pasé y él me dice que exactamente no dice que hiciera un H-tree. El nombre ni siquiera lo menciona. Ni siquiera está. No, H-tree no lo menciona. Claro, yo vi una figura que yo dije que eso es, porque se parece muchísimo al sistema de archivo original de Unix, el de los binodos, entonces se parece mucho. Entonces yo dije, no, ese debe ser, pero como yo no me lo leí antes de dárselo a él, ese era su problema, leérselo y entenderlo y exponerlo. Entonces, bueno, va a quedar rendiéndose. Entonces podemos completar el tiempo mirando un poquito cómo realmente se implementa el BMAT. Ese sí me lo sé yo de memoria porque siempre se lo doy a pasar. Entonces podemos mirar esa parte, ¿verdad? Para que quede
pura pisada. Entonces, bueno, entendieron que cada nodo tiene un tamaño fijo. Realmente la implementación es para recuperación de memoria secundaria, ¿ok? En memoria secundaria el disco, cualquier disco duro, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo está hecho? Entonces está hecho en sectores, pistas concéntricas y se formatea para saber qué espacio tiene, ¿verdad? Normalmente uno escoge el tamaño de la página. Entonces, cuando uno dice, esta es una página de disco o un bloque de disco, ese es el espacio que va a estar guardado ahí y es el espacio que me asegura el sistema operativo que puede recuperar en un solo acceso. Entonces ese es el tamaño que a mí me interesa. Entonces esto es lo que va a ser el nodo del árbol B. Entonces, y en este caso del B+, porque es la implementación que voy a hacer, ¿no? Entonces para un B+, dadas las características, él va a mantener el orden de las claves, pero va a cambiar un poquito la estructura del nodo. Fíjense que en el B él tenía n claves, n más un punteros. Aquí le vamos a quitar uno. No vamos a estar pendientes de que este tiene más, ¿ok? Y en vez de tenerlas separadas las claves de los punteros, los vamos a unir en una sola estructura que se llama la entrada del nodo. Entonces la entrada del nodo tiene clave puntero, clave puntero, clave puntero y es un arreglo de clave puntero. Entonces normalmente todas las estructuras de manejo real necesitamos una cabeza que es la que va a servir para trabajar la estructura y una cola, un tail, que normalmente aparece en las estructuras de datos, que es donde va a estar guardada la información. Entonces, en el resto, yo lo llamo resto para no llamarlo la cola, cola de la página, yo voy a guardar las entradas. Entonces es un vector, ¿verdad?, que tiene la entrada 0 o la entrada 1, como le quieran llamar, y así sucesivamente hasta la entrada n. ¿Cómo sé yo cuántas entradas caben? Depende del tamaño de página de mi disco. O sea, yo normalmente cuando monto un manejador de base de datos, yo digo, voy a tener páginas de 1024K o de 4K, o yo escojo el factor S, que es el que va a servir para traerse la información de disco. ¿Por qué? Porque el disco trabaja en milisegundos y mi procesador trabaja en nanosegundos. Entonces yo tengo que tratar de hacer los mínimos accesos a discos, porque esos son los que me bajan el rendimiento en el sistema de base de datos o en el sistema de archivo, porque para el sistema operativo es el mismo problema, ¿okay? Porque él tiene que, cuando yo busco y abro un archivo, él tiene que conseguirlo en disco y traerme y montar, si no cabe completo, una parte en memoria principal. Entonces todo ese problema, ¿verdad?, hace que nosotros nos adelantemos a lo que quiere hacer la persona. Entonces para eso, ¿verdad?, nosotros nos vamos a traer toda la página completa, sospechando que la persona en alguna de esas claves va a pedir, ¿ok? Entonces, para tener esa facilidad, pues este tamaño normalmente está fijo. Entonces el tamaño de la página normalmente es fijo y, bueno, un factor que normalmente tiene cuando uno lo monta es 4K. Esos son 4098 o 96. 4096 bytes. ¿Ok? Bytes. Entonces ahí empieza a funcionar. Primero, ¿qué espacio en bytes voy a usar yo para manejar el árbol? Entonces, él dijo una cosa muy cierta: tengo que saber cuántas entradas tengo. ¿Ok? ¿Cuántas de esas están accesibles ahorita? Tengo un máximo, pero en un momento dado yo tengo que saber cuántas tengo para moverme en el arreglo, para hacer acceso directo, para no tener lista. Porque si tener lista implica moverse por punteros allá adentro. Y eso me baja un poquito el rendimiento, aunque la búsqueda va a ser en memoria principal, no va a ser en memoria secundaria, porque son las terribles, ¿ok? Entonces normalmente tenemos n para saber cuántas claves
En este caso, es cuántas claves y cuántas entradas, es la misma cosa. ¿Cuántas claves tengo yo en el nodo? Después, el puntero al papá, si yo voy a estar sub y baja, ¿verdad? Eso normalmente es bueno tener. Entonces tengo el N, el puntero al papá, y después, como es un árbol B+, para no diferenciar las páginas hoja de las páginas rama o páginas índices que están arriba, yo normalmente le dejo los dos punteros a todas las páginas. Entonces tengo a mi hermano izquierdo y a mi hermano derecho. Esa es la cabecera. Me falta una cosa, saber si es una hoja o no de antemano. Entonces antes de eso yo le pongo un booleano, pero todos sabemos que un booleano son un byte, aunque yo necesite un bit. No voy a usar un bit porque es un problema para el leccionamiento. Uso un byte del nivel, vamos a llamarlo para diferenciar de este, el label, ¿ok? Entonces, primero, este me dice si estoy en hoja o no, ¿ok? Este me dice cuántas entradas tengo activas en ese momento, aunque tengo un máximo. Este me dice quién es su nodo papá, su página madre, porque ahora cambiamos porque es página, ¿ok? Su página madre, porque en realidad se pagina. Su página hermana izquierda y su página hermana derecha. Siempre. Entonces, todo eso, ustedes cuentan los bytes. Este es un byte, este es un byte, estos son, depende de los números de las páginas, normalmente eso es como un puntero, son 4 bytes o 2 bytes, ¿ok? Vamos a ponerle 4, entonces 4 por 3, 12, más 2, 14 bytes, es lo que ustedes pierden aquí, ¿ok? En la cabeza de la página para poder trabajar el árbol. Y el resto, 4K bytes es esto. Menos 14 bytes es lo que le queda aquí de espacio para guardar. Y eso entonces me va a dar el T del árbol B. Así es como yo sé qué mínimo y qué máximo estoy soportando para ese B. Pero lo voy a llamar B+, porque esa es la implementación para tener todo esto un montón de cositas ahí. Entonces este espacio que resta, que es 4K menos 14 bytes, es lo que me queda para las claves. Entonces ahí empieza el problema. Bueno, ¿cómo es su clave? Bueno, mi clave es la cédula. Entonces la cédula la guardo con 10 bytes. ¿Ok? Entonces si son 10 bytes, porque es la cédula, 10 bytes, como esto es clave puntero, cada una de estas tiene asociada una clave de 10 bytes más un puntero que es un PTR, que dijimos que era de 4, ¿no? Cada entrada son 14 bytes, entonces usted divide esto sobre esto y sabe el T del árbol. Eso se calcula facilito. Lo único que usted tiene que decirle al manejador de base de datos es quién es la clave primaria, y por eso él nos obliga a decirle quién es, para entonces él saber cuántos caben aquí, ¿ok? Entonces sabe cuántas entradas máximo tiene, sabe cuál es el mínimo para los merge, las mezclas de páginas, y sabe cuál es el máximo para el rompimiento de las páginas, ¿no? El picar, ¿ok? Entonces así es como se calcula el T real, ¿ok? En la implementación. Ese T se calcula así, sabiendo exactamente esto y fijando de antemano cuál es el tamaño que voy a recuperar de disco. Ok, una vez que yo tengo eso, entonces ya sabemos cómo va a estar. Y viene entonces el proceso de inserción. Normalmente todas las estructuras, incluso cuando yo creo mis bases de datos, las creo vacías. Pero él de antemano hace un apartado de memoria, porque usted va a meter datos ahí. Entonces dice, bueno, de comienzo, igualito que como hace cualquier sistema operativo, cada vez que yo creo un archivo en Linux o en Windows o en lo que esté usando, él dice, ajá, ese señor va a usar mínimo tanto espacio, y ese es el mínimo que él maneja y que está fijo en el sistema. Claro, uno como analista de sistema podría cambiar eso para entonar el sistema, eso es válido, ¿ok? Pero por lo general, así como aquí hay un mínimo por defecto, pues en esta ya también.
Entonces, ese espacio que guarda él en disco es donde él va a meter, ¿verdad?, la información que está ahí. A los efectos del B+, pues él per se va a tener por lo menos la raíz, ¿ok?, que es lo primero que usted hace. Entonces, cuando usted hace la primera inserción, no voy a trabajar con la cédula, porque entonces va a ser un fastidio vamos a trabajarlo con numeritos normales y corrientes. Ahora supongamos que insertamos 4, ¿ok? Entonces él tiene la página raíz, que en este momento es una página dual, porque ella es raíz y ella es hoja. Por lo tanto, tiene el nivel 0, dice que es la hoja, tiene una sola entrada, ¿verdad? No tiene papá, no tiene hermano. Depende de la implementación. Lo común y corriente sería que yo la ponga circular, porque la ventaja de la circularidad es que si pierdo un puntero, que normalmente lo pierdo muy fácilmente en la máquina, ¿verdad?, que eran los problemas que teníamos en los años 60, 70, cuando trabajamos mucho con punteros, pues entonces yo puedo recuperar por una vía y por otra la dirección. Entonces normalmente él apunta el mismo, su hermana izquierda es ella, su hermana derecha es ella misma, ¿ok?, y se guarda el 4 y se usa este puntero, porque ella tiene que tener un puntero, se usa ese puntero si tiene información asociada, porque ahí estoy trabajando con la pura clave. Entonces, aquí hay también un cúmulo de implementaciones. Si este índice, ahora este es el índice B+, ¿verdad?, está trabajando sobre un archivo que tiene muchos registros, donde uno de los registros tiene clave 4, tiene un montón de otros datos, que como muy corriente tenemos, ¿verdad? Si es la cédula, entonces tenemos nombre, apellido, cédula, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, no sé qué, toda la información que uno guarda asociada a esa clave. Entonces esa información puede estar aquí metida adentro, es un BESAM, ¿ok?, o fuera. Y entonces es otra implementación que se llama IS3. En el caso de que esté fuera, este puntero va al señor registro en el archivo donde está el resto, ¿ok? Entonces, bueno, obvio esto, si es este puntero va fuera a otro archivo, pero es un puntero igual. En realidad no son punteros como tal en memoria principal, sino que son referencias a disco donde está la página que contiene ese registro. Y si no, ¿verdad?, lo que se hace es que todo este señor se mete aquí adentro. Pero vamos a trabajarlo así. Entonces, él, en ese momento, en la raíz, ¿verdad?, el sistema tiene que llevar un control de dónde está la raíz. En ese caso, entonces, la raíz es raíz y es hoja. Entonces, él va a ir insertando y va a ir llenando aquí. Y llenando como él dijo. Si viene, por ejemplo, el 3, como segunda inserción, él tiene que abrirle el hueco al 3, porque el 3 tiene que estar antes del 4. Es decir, siempre el árbol B va a mantener un orden lexicográfico de las claves. No importa en qué alfabeto estén, bueno, sí importa. Normalmente van a estar en ASCII, ¿ok?, si estoy trabajando con alfanumérico. Y si no, si estoy trabajando en enteros o en reales, pues el orden ya está tranquilamente. Entonces va a depender de qué tipo de datos es el que yo tengo ahí, ¿ok? Pero siempre va a estar ordenado. Entonces, para abrirle el hueco, él tiene que pasar la entrada que estaba aquí a la próxima y insertar la nueva aquí, ¿ok? Entonces pasaría el 4 para acá y reescribe esto. Pero reescribe significa ¿qué? Significa que eso que está ahí puede estar o en disco o en memoria. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Qué debe mantener un manejador de base de datos cuando abre una base de datos? O un sistema de archivos cuando abre un archivo. Normalmente mantiene la cabeza del archivo en caché o en RAM, ¿ok?
Entonces, la política del manejador de base de datos es mantener las raíces. O sea, cuando yo digo que la abro, eso significa que él va y busca las raíces y las pone sin ir a disco cada rato. Las mantiene en memoria fácil, donde las pueda acceder rápidamente. ¿Por qué? Porque por ahí es que siempre arranca. Entonces, esta señora normalmente va a estar en el disco, pero cuando yo la abro, esa raíz se pone en memoria principal. Y es en memoria principal donde se hace este trabajo, no se hace aquí. ¿Okay? Una vez que la actualiza, él tiene que reescribir aquí, y esos son los tiempos que va a tardar. Entonces, si yo inserto el 3, lo inserto aquí, pero él tiene que mantener aquí, porque si es un sistema tolerante a falla, ¿verdad? Él tiene que mantener las cosas en caso de que se les vaya la luz, cosa muy común por aquí. Él tiene que luego dar el último estado que tuvo. ¿Ok? Claro, ahí uno puede afinar su sistema y no ser tan bueno en la parte de recuperación, porque siempre es problemático. Bueno, lo cierto es que usted va insertando, y mientras él tenga espacio aquí debido al cálculo de T que hizo, pues él va a insertar ahí. Entonces, cuando pique, vamos a suponer que solamente aguanta 3, ¿ok? Vamos a insertar el 5, y bueno, esto todo se actualiza. Entonces, en este caso tiene las 3 entradas, ¿ok? Cuando venga la próxima, vamos a suponer que viene el 2. Quiere decir que no cabe. Entonces, la implementación de Cormen dice, él antes de hacer la inserción, prevé que va a haber el split, ¿ok? La picada de la página. Otra implementación, la de Bayer, dice hasta que no inserte, él no se da cuenta que tuvo que. Entonces, bueno, lo voy a trabajar como lo hace Bayer. Entonces, el problema es que hacerlo como lo hace Cormen quiere decir que yo, antes de escribir aquí, pico. ¿Ok? Eso es bueno porque hago menos operaciones para acá. Pero la otra también es factible, y yo pienso que el número de operaciones va a ser casi lo mismo, no va a ser muy problemático. Entonces, siempre, como esta es la raíz y supuestamente está en memoria principal, pues él puede hacer esto. Pero el problema es que no cabe. Pero el truco de implementación es que cada página que está en memoria principal no es exactamente del mismo tamaño de la que está en disco, sino que puede absorber una entrada más. Entonces yo lo que hago es que esta que está aquí es el tamaño de la página en memoria principal, y hasta aquí es el tamaño de la página en disco. ¿Para qué? Para poder absorber el 2. Entonces en memoria principal puedo hacer tranquilamente la inserción 4, 3 y 2, ¿ok? Vamos a quitarle esto que aquí porque se nos quita 4 horas, ¿ok? Tiene una entrada adicional, tiene 4, y como no cabe, porque cuando la vaya a reescribir el disco no va a reescribir sino hasta aquí, porque no cabe, porque es el tamaño, dice, antes de escribir yo tengo que picar, y normalmente va a picar por la mitad o 2/3 lleno. Eso también es otro factor que uno entona en los manejadores. Por ejemplo, yo quiero página 70% llena, ¿ok? Entonces yo puedo controlar esa parte, que es controlar los vacíos que van a quedar en el árbol. Igual que en el hashing va a quedar un espacio que no voy a usar. Eso es imposible tenerlo lleno. No es imposible. Sí es posible. Entonces vamos a ver cuándo va a ser posible. Pero por los momentos no se da normalmente. Entonces yo digo, bueno, yo voy a picar por aquí. Vamos a usar la misma política por la mitad. Y como es un B+, en vez de pasar una de estas claves hacia su mamá, porque estamos hablando de página, lo que hace es que una de esas claves se copia en la mamá y se mantienen siempre todas las claves en la sola, porque ese es el cambio que yo le hago al B+. Entonces yo creo su hermana
Su hermana entonces va a ser del mismo nivel, 0, en una hoja, va a tener la mitad de las entradas que tiene la que está picando, 2. Ahora si va a tener mamá, entonces tengo que crear su mamá, ¿verdad? Y la dirección de esta, vamos a suponer que esta era la página 0, no, la página 1. Esta es la página 2, pues crea la página 3. Entonces esta va a apuntar aquí, esta va a apuntar a la mamá, ¿ok? Ahora, ¿cuál es su hermana izquierda? La nueva, ¿verdad? Entonces ahora esta apunta a esta y esta va a apuntar a la izquierda, que es ella misma, ¿verdad? Y esta señora apunta a esta y esta que está aquí vuelve a apuntar a esta y esta que está aquí vuelve a apuntar a esta, ¿verdad? Entonces están las dos enlazaditas, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Ella se queda con 2, 3. Ahora ya tiene 2 entradas nada más. Y ella se queda con 4, 5. Para que no peleen. ¿Ok? Pero todo eso se hace en memoria principal. En disco sigue siendo la vieja. ¿Ok? Entonces, de estas dos, entonces cuando el problema es cuando son pares o son impares. Si son impares, agarro la de la mitad. Si son pares, elijan la víctima. ¿Okay? O trabajan por la menor o trabajan por esta. Entonces, bueno, vamos a trabajar por la 4. Entonces, los menores que 4 llevar. La raíz que tiene, la raíz es otra página que tiene el mismo formato, por lo tanto hay que mantener. Ella es de nivel 1, ¿verdad? Tiene una entrada y ahí viene el truco. El otro truco que hace que el algoritmo que él presentó quede bien pequeñito, con un solo if o con un mientras nada más, ¿ok? No con los 3 que tú tenías, ¿ok? Es adicionalmente, ¿verdad? ¿Qué debería tener él? Debería tener el puntero a su hija izquierda y debería tener su puntero a la hija derecha, pero estamos escogiendo una sola clave, que es el 4. Y el formato de la entrada es este, no es el formato del árbol B. Por lo tanto, vamos a tener que crear una entrada adicional, ¿sí? Para poder apuntar a la nueva página hoja. Y la clave de esa va a ser una clave, un valor que sea más grande que todas las claves que tengo, que es trabajar por el máximo, ¿ok? Entonces vamos a crear un máximo valor para la clave que estoy usando. En ASCII es facilito, es el 256, ¿ok? Que no es imprimible por ahí, ¿ok? No va a estar en las claves. Usted nunca va a tener una cédula que tenga el 256 adentro. Entonces, SMB es el que voy a usar como clave adicional. Entonces digo, voy a tener 2 entradas, entonces siempre tiene 2, a excepción de la primera vez que puede tener una sola. De resto no va a poder tener más una sola. Digo, su papá no tiene, su hermana izquierda es ella misma, su hermana derecha es ella misma, tiene los menores que 4 aquí y los menores que MB aquí. ¿Qué hace eso? Que el algoritmo de búsqueda solamente tenga búsqueda por el menor. Entonces la clave que yo vengo a buscar, si es menor que 4, está aquí. Estrictamente menor. Ojo, porque el igual está aquí. Entonces se trabaja siempre por el estrictamente menor. Por lo tanto, esta clave que está aquí no tiene puntero para los datos. ¿Por qué? Porque la clave que tiene puntero para los datos siempre está en la hoja. Siempre. Aquí lo que hay son estructuras que permiten el manejo del árbol B+, para trabajarlo en la implementación. Ok, usted puede seguir insertando, ¿verdad? Y él siempre va a crecer con el mismo algoritmo. Crea la hermana, enlaza y luego crea la madre si es necesario. Si no, no. ¿Ok? Cuando la picada pasa en el nivel ya, paro. Okay. Creo la hermana, se hace igualito y se crea la del nivel anterior. ¿Ok? Ajá.
Pero esta otra mejora, todos esos son detallitos para que ande más rápido, ¿ok? Esto que yo hice aquí, de poner la hermana derecha a ella misma y la hermana izquierda a ella misma, no tiene sentido en la raíz, porque la raíz siempre va a ser sola, es hija única además, ¿ok? Ella puede tener descendientes, pero ella no tiene hermanas. Entonces lo que hacemos es, en vez de usar esto a la hermana derecha, a la mano izquierda y a la hermana derecha, decimos, este es el apuntador al hijo más a la izquierda y al hijo más a la derecha. Ventaja, usted mantiene siempre la raíz en caché o en rama, ¿ok? Y ahí ya tiene los punteros directos a las hojas. Por lo tanto, usted puede recorrer el archivo en este sentido y lo puede recorrer en este sentido. Le permite entonces recorrido secuencial de claves ascendentes o descendentes y ubicación de una clave particular en el área. Entonces tiene los tres recorridos con un solo índice, que eso, o sea, más nadie se lo puede dar, ¿ok? Un binario jamás en la vida. Entonces mantiene incluso las hermanas, las hojas, las ramas intermedias, los nodos que van a estar aquí cuando esto crezca, van a estar enlazados. Eso permite saber lo que él dijo al final. Si yo voy a retrasar las partidas y las mezclas, tengo siempre que tener los punteros a los hermanos para saber cuántas entradas tiene el hermano izquierdo y cuántas entradas tiene el hermano derecho en el caso que yo quiero equilibrar las claves. Para evitar los rompimientos, que no deben ser, y para evitar las mezclas, que tampoco deben ser, y mantener entonces más o menos el 70% lleno. Para.